Hola nuevamente, acá les voy a dejar la información que necesitan para poder resolver el problema 7 de la guía de ingeniería genética, que tiene que ver con el uso de vectores virales para la transferencia de material genético en células diferenciadas, en las cuales no es posible introducir los transgenes por transfección. Este proceso de introducción de DNA foráneo por el vector viral se llama transducción. Para recordar brevemente, nosotros en la primera parte vimos este tipo de proceso en el cual podíamos combinar un plásmido de expresión con polímeros catiónicos para que sea introducido en una célula receptora y ese plásmido iba a poder ir a insertarse al genoma de la célula. Este proceso a veces no es muy eficiente si las células no están en división. Funciona muy bien para células en división porque durante la división desarman su membrana nuclear, pero en células en división es muy poca la posibilidad que tienen el plásmido de ingresar al núcleo. Entonces, en ese caso, cuando uno trabaja con células diferenciadas o con organismos vivos y quiere introducir un material genético dentro de esas células, lo que utiliza son estos vectores virales, que ahora vamos a ver cómo uno puede en el laboratorio modificarlos para que porten en su interior el transgen que queremos que sea introducido en el genoma celular. Estos vectores tienen la posibilidad de traslocar este material genético dentro del núcleo y de esta manera insertarlo en el genoma de la célula receptora de manera mucho más eficiente que la transfección. Entonces, esta es la pinta que tiene un vector lentiviral, de los cuales hay muchísimos en la naturaleza, entre ellos el HIV, que contienen básicamente dos hebras de RNA con el genoma viral, unido a las proteínas necesarias para realizar la retotranscripción una vez que entran a la célula receptora, todo esto en una nucleocápside que a su vez está cubierto por envoltura, una envoltura externa con proteínas que van a ir a reconocer a la célula receptora. Cuando estos virus, como viriones, ingresan en la célula que está siendo infectada, se produce la transcripción reversa de su RNA a cDNA, la importación dentro del núcleo, es decir, puede atravesar el núcleo de la célula receptora y ahí va a integrar su genoma, el genoma viral, en forma de cDNA, ¿sí? Porque es DNA retrotranscripto. Les recuerdo, esta transcriptasa reversa venía encapsidada dentro del virión. Y una vez que está integrado el provirus en el genoma huésped, va a transcribir sus genes, con los cuales se van a formar nuevas partículas y copias del RNA viral que va a ser encapsidado en estas cápsides que van a brotar por exocitosis de la célula que está infectada. Lo que nosotros podemos hacer en el laboratorio es modificar de alguna manera el genoma de estos vectores, en realidad estos virus salvajes, de manera que cuando ingresen a la célula no integren su propio genoma, sino el transgen que a nosotros nos interesa expresar en esa célula. Y de esta manera no va a ocurrir la fase de producción, porque aquí no va a haber genoma viral que va a poder preparar nuevas cápsides virales, sino que únicamente se va a producir la fase de infección y se va a integrar ese transgen que estamos colocando dentro del virión. Entonces, para preparar estos vectores virales en el laboratorio, lo que hacemos es tomar el genoma parental del virus, eliminar todos los genes que no son necesarios en sí, es decir, que no son necesarios para la integración, y de esta manera, en su lugar, colocar el transgen que nos interesa expresar. Y luego en una célula empaquetadora, lo que vamos a hacer es proveer en trans a través de plásmidos las secuencias capaces de codificar para preparar las cápsides, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Imaginemos que este es el genoma parental del virus, ¿sí? Acá tenemos entonces las secuencias, las secuencias que flanquean al genoma viral, que son secuencias siempre idénticas, se llaman long term repeats, LTRs. Acá tenemos los genes necesarios para producir las cápsides, los genes de virulencia y los genes de la envoltura.
Entonces, lo que se puede hacer es eliminar a todos esos genes que no son necesarios y a la vez a los genes virales que van a sintetizar la cápside y la envoltura, los vamos a clonar separadamente en dos plásmidos de expresión. Y nos va a quedar entonces la secuencia flanqueante del genoma viral y en el centro vamos a colocar el transgen con un promotor que nos interese para darle especificidad de tejido. Entonces, ¿cómo se hace en la práctica, en el laboratorio, para generar las partículas lentivirales o pseudolentivirales, porque en realidad no llevan genoma viral, sino que llevan un transgen de interés? ¿Cómo podemos hacer para generar estas partículas? Entonces, lo que necesitamos son células empaquetadoras, que son células que se mantienen en cultivo, células que están permanentemente en división, provienen de líneas celulares y que son las que van a servir para producir esas partículas de manera artificial. Entonces, a estas células las vamos a transfectar con 3 plásmidos de expresión. En cada uno de estos plásmidos se clonó una parte del genoma viral que necesitamos para producir estas partículas. Este es el plásmido que va a producir las proteínas de la envoltura. Entonces, desde este plásmido, que es un plásmido de expresión, la célula empaquetadora va a sintetizar estas proteínas que van a ir a ubicarse en la membrana plasmática de la propia célula empaquetadora. Este segundo plásmido lleva clonado en su interior, subclonado, vamos a decir bien como lo vimos en la primera parte, eh, las proteínas necesarias para generar la nucleocápside y la transcriptasa reversa. Y este otro plásmido es el plásmido shuttle, se lo llama así en inglés, o si no, shuttle vector, o se podría decir plásmido target, en el que vamos a tener las secuencias flanqueantes LTR y en el centro vamos a ver clonado o subclonado nuestro transgen de interés bajo un promotor determinado con una señal de encapsidación. ¿Y qué significa esto? Cuando se formen las cápsides, las nucleocápsides, con las proteínas que van a ser sintetizadas por este plásmido, dentro de ellas se van a empaquetar RNAs que van a venir sintetizados a partir, o sea, expresados a partir de este plásmido, y tienen la señal esta Phi de encapsidación que va a indicar que tienen que ir con la maquinaria celular, van a ser introducidos dentro de la cápside viral. Y también se va a introducir 2 copias de la transcriptasa reversa que van a venir asociadas a las 2 copias de RNA que se van a encapsidar. Una vez formadas estas nucleocápsides van a brotar por exocitosis, como les expliqué antes, y se van a llevar una parte de la membrana plasmática con las proteínas de la envoltura. Esto va a ser secretado por las células empaquetadoras al medio de cultivo. Desde ahí lo podemos colectar y por ultracentrifugación obtener una preparación concentrada de partículas lentivirales o pseudolentivirales que después voy a poder utilizar para introducir estos nucleocápsides dentro de mis células target. Ahora sí, entonces, una vez que yo tengo mis partículas virales concentradas, puedo ir a infectar o transducir, en realidad ese es el término correcto, vamos a transducir una célula target. Estas células target, como les dije al principio de esta explicación, generalmente son células que no son fáciles de transfectar con plásmidos de expresión, porque no se encuentran en división y entonces esos plásmidos no atraviesan la envoltura nuclear, y utilizamos este sistema que nos va a permitir entonces integrar un transgen al genoma de la célula target. Estas células en cultivo pueden ser hepatocitos, cardiocitos, neuronas o cualquier otro tipo celular en el que yo esté trabajando. Entonces, ¿cómo hago? Incorporamos al medio de cultivo de estas células las partículas lentivirales que van a ser reconocidas por receptores que reconocen las proteínas de la envoltura. Las nucleocápsides se van a introducir en la célula target, se va a liberar el RNA que con la retrotranscriptasa que traía la partícula lentiviral va a ser retrotranscripto a cDNA.
y esto va a poder traslocarse al núcleo donde se va a integrar al genoma de la célula target. Desde ahí se van a sintetizar RNAs mensajeros que luego serán traducidos a proteínas que van a aportar el transgen que yo haya colocado originalmente en la construcción que preparé para preparar estas partículas lentivirales, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. En el caso de este ejemplo, que es el ejemplo del problema 7, tenemos un promotor que va a ser activo en estas células target, que son los hepatocitos, y van a producir como transgen a la proteína GFP, que es la proteína verde fluorescente. Yendo entonces a lo que plantea el problema 7 de la guía, como les decía, en el problema se plantea el uso de vectores lentivirales para transducir células hepáticas en cultivo. Eh, Ustedes ahora saben que se va a utilizar este sistema porque las células que estamos tratando de modificar no son fácilmente transfectadas con plásmidos de expresión, entonces se va a usar este sistema lentiviral. Para eso, el problema les dice que en las células empaquetadoras se transfectó con una construcción. Ustedes saben ahora que también se transfectó con los otros plásmidos, pero el problema les explica cuál es la construcción del vector target en el que se colocó GFP, una señal que es reconocida por la proteasa, una señal de localización nuclear, un promotor bajo el cual se colocó una resistencia a un antibiótico eucariota, y lo que les pide el problema es que expliquen en qué plásmido, cómo sería el plásmido completo en el que hay que clonar esta construcción, ¿sí? Para que luego sea empaquetada. Tengan en cuenta, les doy una ayudita, que hay dos componentes importantes que son necesarios, que ya los vimos en la parte 1, que me van a permitir que todo este plásmido, antes de introducirlo en estas células empaquetadoras, yo lo pueda replicar y preparar en Escherichia coli. ¿Sí? Bueno, entonces con esto espero que puedan resolver el problema de manera sencilla o por lo menos amigable, y nos encontramos si necesitan más información en el foro. Un saludo para todos, hasta pronto.